tierra, ya a fines del siglo pasado, a principio de este, donde llegaron buscando esta otra tierra, llenos de ilusiones y con toda la fuerza que caracteriza a los irlandeses. Como ellos, mis abuelos Jack y Vera Kearney, como tantos otros, hoy añoran esa tierra, la Isla Esmeralda, como ellos la llaman. La Isla Esmeralda por su color. Y la tienen con ese amor tan grande y añorándola, porque posiblemente nunca vuelvan a esa tierra. Empiezan a llegar muy temprano y empiezan a dejar de llegar muy temprano también. Pero la Argentina le debe al período que se extiende desde los comienzos de la colonia hasta los principios de la inmigración masiva, más de 300.000 descendientes de irlandeses. No existe campo de nuestro quehacer que no cuente con apellidos de ese origen, o, como en el caso del autor del Código Civil argentino, Vélez Sarsfield, con los de frutos de su integración. Se trata de una colectividad que presenta un alto número de inmigrantes exitosos, de los que pudieron hacerse la América y hacerse a la América. Factores de todo tipo contribuyeron a este fuerte arraigo, fundamentalmente históricos y caracterológicos. Irlanda, tierra cuya mayor riqueza consiste en su espíritu de libertad. A toda costa, a todo precio. Irlanda, Eire, Erin o Hibernia. Esta última denominación da nombre a la comunidad de los descendientes de irlandeses en nuestro país, donde se la conoce como Hiberno-Argentina. Alrededor del año 300 a.C., hacen su aparición los celtas, imponiendo su lengua, sus costumbres y su cultura a los primitivos habitantes. 800 años después, en el siglo V de nuestra era, San Patricio introduce el catolicismo, que se extiende rápidamente por toda la isla. El mayor inconveniente para la conversión, la dificultad para aceptar el misterio de la Santísima Trinidad, fue resuelto por el santo del modo más sencillo y poético. Arrancando un trébol, se los mostró diciendo: es así como este trébol, son 3 y 1 al mismo tiempo. Desde entonces, el trébol es sinónimo de Irlanda. A partir de esta síntesis céltico-cristiana, florece una riquísima cultura que da origen al llamado siglo de oro irlandés, entre el sexto y el noveno. Y después, las invasiones. Escandinavos, vikingos, normandos, que van asimilándose a la cultura anterior. Esa misma cultura que, al comenzar la inmigración irlandesa a distintas partes del mundo, se expandirá, crecerá y hará crecer la tierra que pisen. Porque es una cultura expuesta a la prueba más dura, pero también más consolidante de todas,
la de la lucha permanente por la libertad. Se inicia cuando Inglaterra se apodera de la isla hace más de 7 siglos y se extiende hasta 1921, año en que fue proclamado el Estado Libre de Irlanda. En los 6 condados del norte, lamentablemente la prueba continúa. El coraje irlandés también. Para hablar de la presencia de los irlandeses en la Argentina, debemos remitirnos casi a la época del descubrimiento. Respecto de estos tempranos pobladores, en su mayoría se trataba de soldados y de clérigos. El primer irlandés que pisó estas tierras fue precisamente un jesuita llamado Thomas Field a fines del siglo XVI. Las invasiones inglesas son decisivas en la formación de una comunidad irlandesa en nuestro país. En las tropas de Beresford abundaban los soldados de origen irlandés incorporados a modo de castigo o represalia. Como es de imaginar, gran parte de ellos no solo desertaron, sino que pasaron a engrosar las filas criollas que organizaban la Reconquista. Uno de ellos, Michael Scannon, fusilado por los ingleses, queda en la historia argentina como testimonio de la primera sangre irlandesa derramada por la libertad de nuestro país. El rótulo de ingleses que figuraba en sus pasaportes, debido a que en ese entonces todos ellos eran ciudadanos del Reino Unido, dificulta en mucho la determinación del número de irlandeses que fueran arribando al puerto de Buenos Aires. El abogado y doctor en ciencias políticas y sociales, Eduardo Coughlan, descendiente de irlandeses, que ha realizado profundas investigaciones sobre el tema, determina que el primer registro de inmigración con la llegada de 10 irlandeses fue en 1822. Entre ellos figura la señora Eliza Brown, casada con el entonces mayor Guillermo Brown y sus 4 hijos. Prosiguen luego las cifras, bajas en número hasta 1834, año en que se inicia un periodo que se extiende hasta 1851 y que puede considerarse como el florecimiento de la inmigración irlandesa. Irlanda pasaba por aquel entonces una de las crisis más terribles de toda su historia. El cultivo de la papa se había constituido en uno de los pilares de la economía irlandesa, y varias malas cosechas se unieron a una plaga específica configurando una espantosa hambruna que provocó la emigración masiva, de la cual los Estados Unidos recibieron los contingentes mayores. Curiosamente, la papa, que proviene de América, empuja a su tierra de origen a millones de irlandeses. Los irlandeses establecidos permanecen en el ámbito urbano. Pero en 1824, un irlandés llamado Sheridan, verdadero adelantado de la comunidad, se instala en el campo y compra una pequeña majada de ovejas. De allí en más, poco a poco irán tomando su ejemplo. ¿Cómo llegó tu bisabuelo irlandés a estos campos, Tommy? Bueno, mi bisabuelo vino soltero con su madre en el año 1857 aproximadamente, en un barco llamado La Zíngara. Tardaron 2 meses en esa época para llegar acá a la Argentina. Apenas llegaron acá en la Argentina, ellos eran ganaderos o ovejeros en Irlanda y empezaron con el tema ovejas. En principio ellos vinieron sin nada, es decir, sin bienes, y trabajaba como cuidador de ovejas. En esa época se hacía un contrato con los propietarios de las majadas y se trabajaba al tercio de la producción de esas majadas. ¿Qué significa eso? Es decir, que las ovejas, cuando iban teniendo sus corderos, la tercera parte de los corderos era para el cuidador de la majada. Con eso, en fin, pudo empezar a hacer un poquito de plata. Se casó también con una irlandesa, venida de Irlanda, pero conocida acá, en la Argentina. Se casó en el año 1860 aproximadamente, y empezaron a alquilar campos. Entonces ya con su propia majada, alquilando sus campos, trabajando mucho evidentemente, tanto es así que en esa época y hasta no hace mucho tiempo, por ejemplo, la cura de la sarna se hacía totalmente a mano,
en esa época se usaba jugo de tabaco para curar la sarna. Eso era un trabajo muy duro, muy feo, y era rentable en esa época. Este campo, que todavía nos pertenece a la familia, es del año 1890. Él compró este campo, lo compró a una sucesión, y desde esa época siguió comprando él, después mi abuelo siguió comprando, mi padre también, y ahora estamos nosotros. Yo recuerdo en época de mi abuelo y de mi padre trabajando acá, de ver muchas ovejas acá, inclusive algo hemos aprendido nosotros también a trabajar con ovejas, pero con el tiempo y la evolución del mercado fuimos cambiando, y cambiamos de la parte ovina a la bovina en ganadería, y incorporamos mucho agricultura. La inmigración irlandesa a la Argentina termina antes de finalizar el siglo XIX, razón por la cual el doctor Coghlan concluye: Como tan excelentes resultados tienen su origen en un núcleo muy reducido de personas, constituyó para mí una cuestión de gran interés establecer la importancia de aquel aporte, pues su misma pequeñez prueba una vez más el genio expansivo de la raza irlandesa. El doctor Coghlan estima que la corriente inmigratoria irlandesa se interrumpe en 1880. Apenas 14 años después, la comunidad inaugura su propio templo. Es la iglesia de la Santa Cruz. Su estilo, el gótico inglés del siglo XIV. También en ese año de 1894 se cumplía medio siglo del arribo al puerto de Buenos Aires de una célebre personalidad cuya voz parece resonar aún en el corazón de los descendientes de sus compatriotas. No vayan a los Estados Unidos, vengan aquí, a la Argentina. Este es un país con porvenir. Esta es la América soñada. Quien esto escribía a cada compatriota que desde Europa le pedía consejos sobre dónde radicarse, era el padre Antonio Fahey, conocido como el patriarca de los irlandeses en Argentina. Nace en Irlanda en 1804. Recibe el orden sagrado en Roma
y sus superiores lo destinan a los Estados Unidos, donde permanece 7 años. Su experiencia allí le permite ver cómo los inmigrantes se hacinan en la ciudad y las miserias a las que se ven expuestos. Al comenzar aquí su apostolado, ya encuentra irlandeses en un área del tamaño de la misma Irlanda, de modo que son inmensas las distancias que el bravo dominico recorre a caballo en busca de sus dispersas ovejas. Reseñar la obra del padre Faggi es poco menos que imposible. Recordaremos que deja atrás de sí una apabullante serie de realizaciones en beneficio de sus compatriotas. Gracias a su iniciativa, en el transcurso de los años, conseguiría traer a 12 sacerdotes que bajo su dirección se distribuirán por la provincia de Buenos Aires y la de Santa Fe, llegando incluso a las Islas Malvinas. A esta comunidad no le basta con ir a misa los domingos, ni a sus sacerdotes con administrarles los sacramentos. En el caso del padre Faggi, se dice de él que fue cónsul, jefe de correos, juez, pastor, intérprete, proveedor de trabajo, maestro, secretario, abogado, banquero y fiador. El haber venido a Areco o ido a Chascomús o al oeste, que llegaron hasta La Pampa, respondía al consejo del padre Faggi, que era uno de los capellanes que habían seguido a sus paisanos a la Argentina, a sus irlandeses, y él les aconsejaba que fueran al campo. Y de ahí que algunos compraron campo y luego se fueron, cuando el campo se valorizó, eran terratenientes muy, muy ricos. Otros, en cambio, no alquilaron, entre ellos, por ejemplo, no compraron, sino que alquilaron, entre ellos mi padre, que tenía sus chacras. Los irlandeses, en la época en que ustedes eran chicas, ¿han sido gente muy atada a sus tradiciones? Sí, sus fiestas también. Aquí en San Antonio de Areco había el salón irlandés y 2 o 3 veces por año había un almuerzo, alguna cosa así, y después un poco de música a la tarde. Y cuando las chicas estaban en el Santa María durante el año, también nos preparaban, teníamos que hacer una especie de cuadro alegórico, alguna cosa así, o bailar algunos bailes irlandeses también. Los irlandeses conservaron sus tradiciones. Sí. Nos obligaban hasta mi generación a hablar en inglés en casa, aunque ya mi generación hablaba los 2 idiomas. Pero yo diría otra cosa. El irlandés fue de los inmigrantes los que más se acriollaron. Yo el Martín Fierro lo aprendí de chica, escuchar a mi padre recitarlo. Mi padre era de primera generación. Mi padre, por ejemplo, era muy, muy acriollado, pero muy irlandés también. Irlandés en sus costumbres, sus reacciones. Él, por ejemplo, era un gran pialador. Eso habría que explicarlo aparte. Pialaba campo afuera, o puerta afuera, como se dice. Y cuando había una yerra en el vecindario, llamaban a lo que ellos decían el inglés pialador, porque era todo un show verlo a mi papá pialar campo afuera, agarrar el ternero de una sola mano y voltearlo de un solo tiro. Leli, usted nació y se crió en el campo. ¿Cómo era la vida de los irlandeses en ese momento en el campo? Bueno, había muchos irlandeses en el campo, en todos los pueblos lindantes, había muchos irlandeses, en todos. ¿Ustedes tenían vecinos próximos? Sí, la familia más próxima a nosotros eran irlandeses también. Los padres eran nacidos en Irlanda y era una familia bastante numerosa y nosotros éramos 10 hermanos, así que era una casa muy concurrida. Se hacían bailes, fiestas y mis padres fomentaban eso, les gustaba que tuviésemos muchos amigos. ¿Se relacionaban también con gente que no era de la colectividad irlandesa? Sí. Con mucho respeto, pero no teníamos mucha oportunidad de vincularnos mucho. Mi padre era agricultor, entonces él, por necesidad sí, o por práctica de hablar con la gente de su trabajo, sabía hablar castellano mucho mejor que mi madre. Entonces, de ahí que nosotros no hablábamos mucho castellano, ¿no? ¿Cuándo aprendió usted a hablar el idioma? Bueno, lo entendía, pero para hablarlo a los 14 años más o menos, cuando vine a vivir a Buenos Aires. Cuénteme la anécdota que usted me contaba hace un momento, fuera de cámara, acerca de lo que le pasó cuando quería confesarse. Ah, eso fue otra tragedia, no pensamos en eso.
Lógicamente, al tener los padres pasionistas muy cercanos a nosotros, que eran irlandeses o descendientes irlandeses, no teníamos nunca ese problema. Y venimos a Buenos Aires y, bueno, teníamos que ir a confesarnos y no teníamos. Entonces, en el seminario de Devota había un sacerdote alemán. Bueno, él nos salvó de todos nuestros pecados. El sentido religioso de esta colectividad está enraizado en la vida comunitaria. Su fe, su esperanza y su caridad no son tales si no se traducen en conductas. Su amor a Dios no es otra cosa que el reflejo de su amor al prójimo. Si unimos a esta característica su ancestral pasión por la libertad, una figura de nuestra historia adquiere una dimensión más significativa. ¿Qué otra cosa que irlandés podía ser el almirante Guillermo Brown? El creador de nuestra armada nació en Foxford, Irlanda, el 23 de junio de 1777. Como tantos de sus compatriotas, tuvo que abandonar joven aún su tierra natal por la intolerancia de quienes injustamente la ocupaban. Llega a su otra tierra en 1809, con el propósito de comerciar entre ambas márgenes del Plata. Pero su indignación ante el secuestro de su barco por las fuerzas españolas, concentradas en Montevideo, lo llevó a ofrecer sus servicios al gobierno de Buenos Aires. Sintetiza en su brillante campaña la lucha contra el poder español con sus combates en Los Pozos, Quilmes y Juncal, su actuación en el Pacífico con el asalto al Callao y Santa Cruz de Tenerife y la Guerra del Brasil con sus victorias en Montevideo y Costa Brava, y finalmente su lucha contra la escuadra anglo-francesa. Simultáneamente se interesaba por los acontecimientos que se producían en su tierra natal. Solía reunir a sus compatriotas en su casa y conocida por todos era su amistad con el padre Fagi, quien lo asistió al fallecer el 3 de marzo de 1857 a los 80 años de edad. Aquí, en esta casa, vivió y murió Guillermo Brown. Aquellos irlandeses que comenzaron a llegar de a pequeños contingentes a partir de 1822 y que luego fueran trasladándose al campo, hicieron mucho más que progresar como colonos. Sin proponérselo, fueron dibujando el mapa de la provincia de Buenos Aires. De ahí que el doctor Coghlan señale a los irlandeses como los fundadores de la segunda época. Eduardo Casey, o Casey, como se le dice en su otra tierra, fundó Venado Tuerto, en Santa Fe, y Pigüé, que luego colonizarán los franceses por iniciativa de Cavalet. También pertenecían a esta colectividad los que fundaron los pueblos de Dennehy, Duggan, Gaham, Ham, Heavy, Kenny, Maguire, Roberts, Santa Lucía y otros en la provincia de Buenos Aires, Cábana en Córdoba y Realicó en La Pampa. Pero además de esta lista, por cierto incompleta, se hace necesario nombrar lugares que, si bien preexistían, deben en gran parte su crecimiento al aporte de los esforzados irlandeses. Tal el caso de San Antonio de Areco, que data de 1730 y que debe su nombre a la estancia llamada del Pago de Areco, perteneciente a los esposos José Luis de Arellano y Rosa Giles. Allí se levantó la capilla de San Patricio
y la hermosa casa Fagan, en cuyo salón irlandés se celebraban las fiestas de San Patricio, y que ofreció sus paredes a la primera capellanía irlandesa. Como en Mercedes, Luján, Lobos, San Pedro, Pergamino, Arrecifes y tantos otros, la verde Irlanda ha dado varias generaciones de argentinos a San Antonio de Areco. Señor Mateo, ¿qué le contaban sus padres de los irlandeses que vinieron a Areco? Bueno, yo le puedo contar la historia que me contaba mi madre de sus padres, ¿no? Que vinieron acá, indudablemente, fueron cargados, casi como hacienda, en barcos, porque no querían convertirse a dejar de ser católicos. Sí, podían quedarse, pero tenían que ser protestantes. Y al no acceder a ser protestantes, los cargaban en los barcos y los mandaban. Algunos vinieron a parar acá a la Argentina y otros fueron a Estados Unidos. Y sé que una pareja o unos hermanos fueron a parar a Australia. Y lo que más se quejaban los abuelos cuando vinieron acá era el lenguaje, que no podían hacerse entender. Y me contaba que la madre de ella pasaba muchos días llorando de tristeza y de dificultad. ¿Sí? Usted es un irlandés muy acriollado. Sí, pero acuérdese que somos de tercera generación. Los abuelos nuestros vinieron de un condado que se llama Westmeath y de un pueblito que se llama Ballingar. Ahora, yo nunca estuve en Irlanda, pero averigüé y me dijeron que la zona de Westmeath son las mejores tierras, son tierras muy parecidas a las de acá de zona de Giles o Areco, cosas así. Volvamos a la capital federal, que allí también los irlandeses han dejado profundas huellas. 1857. Un acontecimiento revolucionario. Hace su aparición el ferrocarril. Su recorrido de Plaza Lavalle a Floresta. Año a año crece este camino de hierro. El doctor Coglan destaca que los ferrocarriles que surcaban la Pampa no unieron viejas ciudades como sucedía en Europa, sino que se tendían hacia el desierto para que se crearan pueblos y tráfico donde hasta entonces nada o casi nada había. Ese mismo año llega al país un ingeniero irlandés que planeará y dirigirá la instalación del servicio de aguas corrientes en Buenos Aires. Una estación de trenes y una calle de Buenos Aires llevan su nombre. Ingeniero Juan Coglan. Un año antes nacía en la otra tierra una de las autoridades máximas en el estudio de la historia, descendiente de dos familias irlandesas, el reverendo Guillermo Furlong. Ingresa en la Compañía de Jesús y cursa sus estudios en nuestro país y luego en España y los Estados Unidos. Miembro de la Academia Nacional de Historia y fundador y primer presidente de la Academia Nacional de Geografía, sus obras llegan a las 2 centenas. Realiza además traducciones de clásicos grecolatinos que hablan de su formación clásica y un Martín Fierro acotado histórica y lexicográficamente. Vasto, abierto y desprejuiciado es el campo de sus intereses. Cerramos este pequeño homenaje a la comunidad hiberno-argentina nombrando a un creador, el literato Benito Lynch, cuya prosapia irlandesa en la Argentina se remonta al siglo XVIII. Autor de una muy extensa obra, de la que solo citaremos El inglés de los huesos, nace en Buenos Aires en 1880. Dice Ulises Petit de Murat: con él se cierra el gran ciclo de la literatura clásica pampeana. ¿Cómo interpretar los casos de irlandeses o sus descendientes que castellanizaron sus apellidos? No, por cierto, como vergüenza de su origen, sino como expresión de amor a su otra tierra. Tal el caso de Patricio Isla, originariamente Island, y el de Joaquín Campana, nacido Campbell. ¿Con el apellido de tu familia ha sucedido lo que les pasó a muchos inmigrantes, que se les modificó el apellido al llegar a esta tierra? No, el apellido no. Lo que pasa es que yo siempre tengo problemas, por ejemplo, con mi nombre. Es decir,
yo me llamo Oscar Barney Finn, y el Barney Finn es como si fuese un apellido. Es decir, no entienden que de pronto Barney es nombre, es decir, es un nombre que se le ocurrió a mi padre y bueno, me lo puso y la gente entendió que era como un apellido compuesto, como si yo, y bueno, a través del cine tuviese esa opción, decía, ponerme un apellido compuesto. No, para nada. Lo que pasa es que el apellido también Finn, por ejemplo, trae como distintas variantes, ¿no? Es decir, hay algunos tíos que tienen un Finn con Y y otro Finn con I latina, es decir, son, yo no sé si habrán sido olvidos de mi abuelo, que de pronto tardaba unos cuantos días en ir a anotar a sus hijos, o si de pronto en el camino, como buen irlandés, tomaba alguna copa para llegar a inscribirlo. Pero bueno, de todas maneras, recorriendo la libreta de nacimiento de mi abuelo, que sí lo tengo, yo no lo tengo, pero lo tiene un primo mío que guarda todo ese tipo de cosas, figuran esos nombres y esas diferencias. ¿En tu obra hay rasgos que sean influencia de lo irlandés? Yo creo que en mí existen dos cosas bastante importantes. Por un lado tengo la parte irlandesa y por otro lado tengo una parte española, muy notoria, pero esa española de lo negro, del llanto, de la pena, de la cosa cargada. Y de pronto tengo del lado irlandés algo que aprendí a ver y a vivir, que es un poco el sentimiento hacia adentro, ¿no? El vivir las cosas profundamente, pero quizás a veces no expresarlas. Quizás aparentemente uno ve a alguno de los integrantes de mi familia que era muy grande, y es grande, que aparentemente no vivieran las cosas como uno cree que deben vivirlas, o cierta parte, o cierta gente cree que deben vivirse. Y lo viven profundamente, porque hay un cierto recato, un cierto pudor, un cierto vivir hacia adentro. Es decir, en todo, es decir, yo creo que la vida familiar, o mi vida familiar, está teñida por todas esas cosas que yo de alguna manera viví desde chico. Las grandes ceremonias, esas ceremonias como de casamientos, cumpleaños y bautismos, es decir, donde todo eso era como un gran ritual y lo sigue siendo. Y decirte qué cosas tienen las obras con respecto a esas cosas, yo diría que son esos sentimientos, esas familias, esos rituales, esas ceremonias. Los irlandeses en Argentina, campo y ciudad, geografía e historia, vida y arte, raíz y crecimiento. Juan José de Soysa Reilly, en un artículo de Caras y Caretas, describe pintorescamente el rol femenino de esta aldea recostada en el campo, como define a la Buenos Aires de 1882. La mujer argentina desempeñaba en sociedad funciones de muñeca o de lorito en jaula. Si no era adorno de salón, era sin duda esclava de cocina. A veces mártir de la escoba, pero siempre sagrada vestal del fuego para el mate. La ciencia más profunda que se le permitía era la del solfeo. En ese mismo año, no es difícil imaginar el asombro, por no decir el escándalo, de los muy dignos y circunspectos profesores de la Facultad de Medicina, cuando una joven de 23 años se presenta, sin más armas que el coraje que su origen irlandés podía brindarle, a solicitar su ingreso. Su esfuerzo para integrarse a ese ambiente hostil solo puede compararse al de sus ancestros al llegar a la Argentina.
que para adaptarse hay que sacrificar algo, muchas veces lo muy querido. Vaya si lo sabía Cecilia Grierson. Un día apareció en la facultad con los cabellos cortos. Sin saberlo, se había adelantado medio siglo a la moda femenina. Y se recibió. Pero nunca se le permitió que fuera profesora en la universidad, o médica jefe de sala, o directora del hospital, por ser mujer. Además de desarrollar la docencia y de fundar la primera escuela de enfermería de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Mujeres, consigue que el gobierno la autorice a adornar con flores y plantas las salas de los enfermos en los hospitales. Introduce el estudio de la puericultura y el sistema braille para los ciegos en la Argentina. Organiza y atiende el primer gabinete psicopedagógico del país. Es interesante destacar que por encima de sus muchos méritos como médica, Cecilia Grierson nunca dejó de considerarse a sí misma, fundamentalmente, como una educadora. Para encontrar un punto de partida del profundo interés de los irlandeses por la educación, debemos remontarnos al siglo VI, donde los muchos monasterios establecidos por los monjes fueron responsables de la conservación de la cultura clásica y la celta. La historia de este hermoso edificio, inaugurado en 1899, se remonta a más de medio siglo atrás. En efecto, desde 1848 funcionaba en la ciudad de Buenos Aires un hospital irlandés, que a partir de 1850 tuvo edificio propio en Tucumán y Riobamba. El padre Faggi lo compró con la expresa indicación de que el inmueble sería propiedad de los irlandeses residentes. Posteriores problemas económicos llevaron a que se realizase una asamblea de la comunidad que resolvió constituirse en una entidad jurídica de carácter permanente, con el nombre de Asociación Católica Irlandesa. Corría el año 1883. La flamante asociación vendió la propiedad anterior y compró el terreno de la calle Gaona, en el que se levanta el bellísimo colegio que estamos viendo. El tiempo de los irlandeses, desde siempre, es tiempo de educar. Tiempo, ciclo, siglo. Tres conceptos que marcan territorios. La otra tierra, a unos 100 años de un momento singularmente importante de su proceso histórico, se vio, se ve y se verá conmovida por festejos de centenarios. Padre, ¿cuál era la importancia de la llegada de este periódico que usted dirige hoy en día para aquellos irlandeses de hace 50, 70 años? Según cuentan ellos, era todo una espera ansiosa la llegada semanal del Southern Cross, la Cruz del Sur. Y uno se explica por los objetivos que tuvo el fundador al crear este semanario en 1875. Yo diría que eran tres los objetivos que él buscaba. El primero era ayudar a los inmigrantes a incorporarse al país. De ahí entonces que el semanario traía todas las noticias del país puestas en inglés, por supuesto. Interiorizar al inmigrante del movimiento, de la vida del país. La segunda era mantenerlos en contacto con su madre patria, y por lo tanto había toda una sección dedicada a las noticias de Irlanda. Y luego las noticias propias de la comunidad, ¿cierto? La vida de la comunidad, quién moría, quién vivía, las fiestas, los acontecimientos sociales, deportivos. Y claro, si uno piensa en aquella campaña tan aislada de hace 100 años, la llegada del Southern Cross era como un chismerío importante para la vida local, ¿no es cierto? ¿Llegaba a todas partes del país donde había irlandeses? Sí. Si bien es cierto que los irlandeses se establecieron en una región bastante concentrada, ¿no es cierto?, que es el norte de la provincia de Buenos Aires, un poco al sur hacia Chascomús, el sur de Santa Fe y un poco en el sur de Córdoba. Prácticamente ese era el territorio que ocuparon los inmigrantes irlandeses. ¿En la actualidad sigue escribiéndose en idioma inglés? No, desde hace unos años pasó al castellano.
por el hecho de que ya estamos en la tercera y cuarta generación de descendientes irlandeses, que siguen muy apegados a sus tradiciones y al afecto a su madre patria, pero que muchos han perdido el inglés como idioma. Y lo importante para nosotros es mantener la comunidad unida, ¿no es cierto? Hable o no hable inglés. Los centenarios no son otra cosa que invitaciones a reflexionar, a detenerse, a desalienarse, a tomar conciencia desde esta tierra de la que desde aquí es la otra tierra. A medida que fueron desapareciendo las grandes figuras que desempeñaron un liderazgo natural, se hizo necesaria para los hiberno-argentinos una institución que agrupara a todas las que se ocupaban de asuntos de interés común. Fue así que en 1961 se fundó la Federación de Sociedades Argentino-Irlandesas, que nuclea 45 entidades. Así como los antiguos celtas, con sus expresivas y refinadas curvas, estilizaban la realidad, poniendo en ella su marca, su huella personal, los descendientes de irlandeses siguen mirando esa misma realidad con el propósito de incorporarla, pero modificada, recreada por su propia óptica, su propio encuadre, su propio enfoque. Chicos, ustedes representando a lo que son los jóvenes descendientes de irlandeses en San Antonio de Areco, ¿son por parte de padre y de madre irlandeses? Sí, mis padres son los dos nietos irlandeses. No, en mi caso es parte irlandés y parte de madre es italiana. No, mi madre es nieta de irlandeses y mi padre es italiano. ¿Cómo son los irlandeses que viven aquí? ¿Cuáles son sus costumbres? Y bueno, las costumbres que todavía predominan son los reencuentros anuales que se hacen en diferentes ciudades o pueblos y que acuden todos los irlandeses, ¿no? Y después también es muy común las peregrinaciones a Luján y estas se hacen cuando cae el 17 de marzo, día domingo. ¿Ustedes los jóvenes también asisten a esos encuentros y a esas peregrinaciones? Bueno, ya a esta edad que tenemos, por lo menos en mi caso, yo he dejado de ir, pero cuando era más chico mis padres me han llevado y otras costumbres que quedan también es el idioma irlandés, que en nuestra generación ya nosotros no lo practicamos muy pocas veces. Los adultos me han contado que antes en la familia se hablaba todo el tiempo en inglés, ¿ahora no sucede eso? En la casa el idioma que prevalecía era el inglés, entre ellos, entre hermanos y padres, todo inglés. Nada más ahora no se puede porque como por ahí está compuesta por italianos e irlandeses, no se puede, el mismo idioma no se puede, al italiano no entender el idioma. ¿Y qué sería lo que ustedes creen que se ha mantenido de lo que es tradición irlandesa? La religión, el idioma, inglés, pero no gaélico, ¿no es cierto? Ustedes, recién me decía ella que todos sus amigos son irlandeses. ¿Eso es lo común, que se relacionen con chicos de la colectividad irlandesa o no? Y nosotros tenemos un club que es el Hurling, al cual yo por ejemplo, yo creo que fui desde que mi mamá estaba embarazada de mí, es decir, desde el momento en que nací, yo soy hasta sociante hoy, de nacer, sí. Claro, sí. Hasta hoy vas al club. Y nosotros vinimos acá, yo me acuerdo que tenía mis amigas de colegio, eran las mismas amigas que tenían el club, y son de siempre.
Perdón, ante los jóvenes que no son irlandeses, que son de otras colectividades, ¿a ustedes los identifican como la irlandesa o el irlandés? El inglés. Claro, sí, pero es al principio, porque después, una vez que, yo pienso que, por lo menos a mí, ¿no? Que te identifican como el inglés, se lo tendrás que repetir 2 o 3 veces, que no, que sos irlandesa, pero después te lo hacen como cargada. ¿No? Sí. ¿Te ha pasado ser el inglés en algún grupo? Sí, cuando hice la conscripción, gente que no entendía cuál era la diferencia entre Irlanda e Inglaterra. En el caso de las Malvinas, por ejemplo, se volteó el busto de Padraig Pearse, que es un héroe irlandés, y confundiéndolo, ¿no es cierto?, cuando Irlanda había sido el único país europeo que había votado a favor de la Argentina. Vos estuviste en las Malvinas Sí. en ese momento. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Como irlandés? Como irlandés, me refiero como representante de la colectividad Sí, irlandesa. me encontré al final, cuando ya nos habíamos rendido, con un escocés, después de un malentendido, creyó que los estábamos cargando, entonces me presenté y empecé a hablar en inglés con él, y cuando le dije mi nombre me dijo, uy, Pari, que es el nombre que nos dan a nosotros, Patricio, ¿no es cierto?, que es el nombre que nos dan como Otto, el alemán, o José o Samuel, ¿no? Y me dijo, bueno, no podemos ser amigos porque tenemos que seguir peleando con vos, porque yo era enemigo por las dos partes. Y así como fija en el presente expresándolo en sus creaciones, su actitud frente al pasado es la del permanente rescate, la de la permanente educación, desde siempre y hacia siempre, desde las grandes cruces de piedra elevadas en su Irlanda de origen hasta su profundo amor por las tradiciones, que tal vez no tengan otro sentido que el de recordar para no repetir errores, recordar la libertad para no perderla nunca más.